El enemigo de nuestras almas no toca puertas al azar. No es un ladrón torpe que entra corriendo por la primera ventana que encuentra abierta. Al contrario, es un observador paciente, metódico y casi quirúrgico, que estudia a su víctima durante meses e incluso años antes de dar el primer paso. Lo que voy a revelarles hoy puede remover un poco sus corazones, porque significa que, si la oscuridad ha tocado su vida, su familia o su hogar, no ha sido por simple casualidad. Hubo una puerta, y muchas veces esa puerta la abrimos nosotros mismos sin darnos cuenta. La puerta del dolor y la ignorancia. Hace años, en una pequeña parroquia, una mujer acudió a su sacerdote confesando que se sentía observada y oprimida dentro de su propia casa. No era una persona supersticiosa ni alguien que buscara llamar la atención. Todo lo contrario. Era una mujer de fe sólida. Rezaba el Santo Rosario, asistía a la Santa Misa Dominical y se confesaba con regularidad. Sin embargo, cuando el sacerdote, siguiendo la prudencia y el protocolo que el padre Amorth enseñó durante décadas a la diócesis de Roma, comenzó a indagar, descubrió algo que ella misma no había conectado. 15 años atrás, atravesando el profundo dolor y la desesperación por la muerte de su padre, acudió a una curandera. Le prometieron ayudarla a cerrar el duelo con un ritual que le presentaron como inocente. Unas hierbas, unas velas, unas palabras y nada más. Ella continuó con su vida y olvidó aquel suceso casi por completo. Pero el enemigo no olvida las puertas que se le abren. Las guarda celosamente y regresa a ellas cuando menos lo esperamos. Las grietas en nuestra armadura. Hijos míos, les comparto esta historia no para infundirles temor, sino para entregarles una verdad fundamental y liberadora. El demonio no te ataca por un rencor personal o porque te odie más que a los demás. Te ataca sencillamente porque ha encontrado una grieta. Y debemos tener la humildad de reconocer que esas grietas, casi siempre, las abrimos nosotros mismos. A veces lo hacemos creyendo tener buenas intenciones, a veces movidos por una simple curiosidad, y muchas otras veces cegados por la angustia en un momento de gran sufrimiento. Un llamado a rescatar almas. Antes de continuar con esta enseñanza, quiero pedirles un favor nacido de la caridad cristiana. Si estas palabras están tocando su corazón, si sienten que necesitan escuchar esto hasta el final, les ruego que se suscriban a este canal y activen la campanita. No se los pido por vanidad ni por acumular números. Se los pido porque hay miles de almas allá afuera. Quizás su propia hermana, su hijo o su madre, que están jugando con cosas que no comprenden y que necesitan urgentemente escuchar lo que estamos compartiendo. Les pido que compartan este video con esa amiga que lee el tarot solo por diversión, con ese familiar que busca curanderos cuando la medicina no le da respuestas rápidas, o con aquella persona que practica Reiki sin saber a qué fuerzas invisibles se está abriendo. Hoy, a través de ese simple gesto de compartir, Dios puede usar sus manos para salvar a un alma de un camino de oscuridad que no tiene un retorno fácil. Nuestra Santa Madre Iglesia, a través de su catecismo, es muy clara respecto a estas prácticas, y quiero que escuchemos sus palabras con profunda atención, ya que pocas veces se explican con tanta claridad. Desde el púlpito, en el número 2016, dice que debemos rechazar todas las formas de adivinación, la invocación a Satanás, la evocación de los muertos y otras prácticas que se supone develan el futuro, como el recurso a la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios, la clarividencia o el recurso a los médiums. Todo esto contradice el honor y el respeto que debemos únicamente a Dios. Y el número 217 va todavía más lejos y dice algo que quiero que graben en su corazón. Todas las prácticas de magia y de hechicería con las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a nuestro servicio y obtener sobre el prójimo un poder sobrenatural,
son gravemente contrarias a la virtud de la religión. El catecismo no dice son un pecadillo sin importancia, dice gravemente contrarias. Esa palabra gravemente es la que muchos católicos hoy prefieren no escuchar. ¿Por qué les hablo de esto con tanta firmeza? Porque el padre Santiago Martín, en más de 30 años como exorcista oficial de la diócesis de Roma, en los miles de casos que atendió, documentó un patrón que se repite con una precisión casi matemática. Él lo explicó en sus libros, especialmente en Un exorcista cuenta su historia y en Más fuertes que el mal. El demonio necesita, según la doctrina que la Iglesia sostiene desde hace siglos, un punto de entrada. Dios respeta nuestra libertad de manera absoluta, y por eso mismo el enemigo también está limitado por esa libertad. No puede simplemente entrar en la vida de cualquiera. Necesita que de alguna forma la persona le abra una rendija. Y esa rendija tiene nombres muy concretos que vamos a repasar hoy uno por uno porque quiero que salgan de este video sabiendo exactamente qué puerta cerrar en su propia vida y en la de su familia. La primera puerta, y quizás la más común de todas en nuestros días, es la curiosidad ocultista disfrazada de entretenimiento inocente. Piensen en el tarot. ¿Cuántas veces han escuchado a alguien decir, yo solo lo hago por diversión? No creo realmente en eso, no creo realmente, es precisamente la trampa. Porque no se trata de creer o no creer, hijos míos. Se trata de un acto concreto, extender la mano hacia un sistema de adivinación, que pretende conocer lo que solo Dios conoce y que según la enseñanza constante de la Iglesia y según el testimonio directo de decenas de exorcistas, no está vacío espiritualmente. Detrás de esas cartas hay una intención, una apertura, una invitación. Y lo que muchos toman como un juego de salón, el enemigo lo toma como una puerta entreabierta. Lo mismo ocurre con la hija. He escuchado testimonios, y estoy seguro de que muchos de ustedes también, de jóvenes que jugaron con una tabla en una fiesta entre risas, sin ninguna intención de invocar nada serio. Y sin embargo, meses después, comenzaron a experimentar insomnio inexplicable, pesadillas recurrentes, una sensación de opresión al entrar a su propia habitación, cambios de carácter que sus propias familias no reconocían. No estoy diciendo que a todo el que haya tocado una hija le suceda esto, pero el patrón existe, está documentado, y el propio Amorth lo mencionaba con frecuencia en sus conferencias. La hijija es, decía él, una de las puertas más peligrosas, precisamente porque parece la más inofensiva. La segunda puerta que quiero que consideren hoy es el resentimiento no perdonado. Esto sorprende a muchos católicos porque no lo asocian con el ocultismo y, sin embargo, según la experiencia pastoral de innumerables sacerdotes, es una de las grietas más fértiles que existen. Cuando guardamos un rencor durante años, cuando alimentamos ese odio en silencio, cuando repasamos una y otra vez en nuestra mente la ofensa que nos hicieron, sin nunca llevarla al altar de la confesión para soltarla de verdad, estamos, sin saberlo, cultivando un terreno perfecto para la opresión espiritual. San Pablo nos advierte esto con una claridad que muchas veces pasamos por alto. No dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al. Esa frase, ni deis lugar al, no es una metáfora poética, es una instrucción concreta. El rencor sostenido es literalmente un lugar que le damos al enemigo dentro de nuestra propia alma. La tercera puerta, y esta la vemos con muchísima frecuencia en nuestra cultura latinoamericana, es la búsqueda de soluciones rápidas ante el dolor a través de curanderos, limpias, santería o prácticas de sincretismo religioso. Entiendo perfectamente por qué sucede cuando alguien está desesperado, cuando un hijo está enfermo y los médicos no encuentran respuesta, cuando un matrimonio se desmorona y nada parece funcionar, cuando la pobreza aprieta y sentimos que Dios no responde con la rapidez que necesitamos. La tentación de buscar un atajo espiritual es enorme. Alguien nos recomienda a una señora que ayuda mucho,
un hombre que tiene un don especial, una limpia que quita la mala suerte, y muchas veces esa persona mezcla oraciones católicas, imágenes de santos, agua bendita robada de su verdadero sentido sacramental, con prácticas que nada tienen que ver con la fe católica. El resultado es una mezcla que parece piadosa por fuera, pero que en su raíz invoca poderes que no son de Dios. El Peamorth fue extremadamente claro sobre esto en sus escritos. No existen atajos espirituales seguros fuera de los sacramentos de la Iglesia. Ninguno. Por más que la persona que ofrece la limpia use una estampita de la Virgen o encienda una veladora con el rostro de un santo, si el método no proviene de la Iglesia y de sus sacramentos, estamos jugando con fuego. Quiero detenerme aquí un momento porque sé que para algunos de ustedes esto es personal. Tal vez tú mismo, o tu madre o tu abuela buscaron ayuda de esta manera en algún momento de necesidad extrema. No vengo a condenarte, hijo mío. Vengo a abrirte los ojos. Porque la misericordia de Dios es infinitamente más grande que cualquier puerta que hayamos abierto sin saberlo. Lo que sí les pido con todo el amor de un padre es que no sigan alimentando esa puerta, que la cierren hoy mismo a través de la confesión sincera y que confíen en que Dios puede sanar lo que ninguna limpia, ningún amarre y ningún curandero jamás podrán sanar de verdad. La cuarta puerta es el orgullo espiritual, que suena contradictorio, pero es real. Hay personas que se alejan de la confesión frecuente porque sienten que ya no necesitan confesarse tanto, que su vida está en orden, que sus pecados son pequeños. Esa autosuficiencia espiritual es exactamente lo que el enemigo busca. San Pedro lo dijo con una imagen que todavía nos eriza la piel. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un león no ataca a la presa que está alerta, rodeada de su manada, cerca del pastor. Ataca a la que se aleja, a la que se cree segura por sí misma, a la que baja la guardia. El orgullo espiritual es precisamente ese alejarse del rebaño, sintiéndose invulnerable. La quinta puerta, que Amorth documentó repetidamente en sus casos, son las llamadas maldiciones o ataduras generacionales, un tema que incomoda a muchos, pero que la tradición pastoral de la Iglesia ha reconocido de distintas formas a lo largo de los siglos. No, hablamos aquí de un fatalismo mágico, donde estamos condenados por los pecados de nuestros abuelos sin ninguna posibilidad de liberación, porque eso contradice la misericordia de Dios y la libertad que cada uno de nosotros tiene. Hablamos de algo distinto, patrones de pecado, de ocultismo, de idolatría, que se repiten de generación en generación dentro de una misma familia, porque nunca fueron llevados a la luz, nunca fueron confesados, nunca fueron renunciados de manera explícita. Si en tu familia hubo brujería practicada por un abuelo, si hubo pactos ocultos, si hubo generaciones enteras alejadas de los sacramentos y sumergidas en prácticas esotéricas, esas puertas no se cierran solas con el paso del tiempo. Se cierran con actos concretos de fe, la renuncia explícita, la confesión, la consagración de la familia al Sagrado Corazón de Jesús o a la Virgen María, la oración de liberación hecha con la autoridad de la Iglesia. Existe todavía una sexta puerta que quiero mencionar porque en los últimos años se ha vuelto extraordinariamente común y muchos católicos no la reconocen como tal. La fascinación por el mundo del horóscopo diario y la astrología presentada como simple curiosidad cultural. Hoy en día, basta con abrir una aplicación en el teléfono para recibir cada mañana una predicción sobre nuestro día según nuestro signo. Millones de personas, incluidos muchos católicos practicantes, consultan esto de manera automática, casi sin pensarlo, como quien revisa el clima. Y precisamente ahí está el peligro, hijos míos, en la normalización. Cuando un acto de adivinación se vuelve tan cotidiano que deja de sentirse como pecado, es cuando más terreno gana en nuestra alma sin que lo notemos.
El catecismo no hace ninguna excepción para la astrología ligera o de entretenimiento. La condena junto con las demás formas de adivinación. Precisamente porque toda forma de adivinación, por pequeña que parezca, es un intento de obtener del mundo espiritual algo que solo Dios tiene derecho a revelarnos, y solo cuando Él lo decide, no cuando nosotros lo exigimos. Quiero también hablarles con más detalles sobre las llamadas limpias y los amarres, porque son términos que escuchamos constantemente en nuestra cultura latinoamericana, muchas veces mencionados con una naturalidad que debería preocuparnos profundamente. Un amarre, para quienes no conocen el término, es un ritual que pretende atar la voluntad de otra persona, generalmente en asuntos de amor o de negocio, forzándola a actuar de una manera que no elegiría libremente. Deténganse un momento a pensar en la gravedad moral de esto. Se trata de un intento explícito de anular el libre albedrío de otro ser humano. Esa misma libertad que Dios nos dio como uno de sus regalos más preciados y que ni siquiera Él mismo viola jamás. Si algo así funciona en algún sentido aparente, no es porque exista un poder mágico neutral flotando en el universo disponible para quien sepa invocarlo. Es porque, según la doctrina constante de la Iglesia y el testimonio directo de exorcistas como el propio Padre Amorth, hay una inteligencia maligna real detrás de esas prácticas dispuesta a colaborar a cambio de la puerta que le abrimos. Y esa colaboración jamás es gratuita. Siempre cobra un precio, tarde o temprano, a quien pidió el amarre y muchas veces también a quien fue su víctima. Ahora bien, quiero que entiendan algo fundamental antes de seguir avanzando, porque no quiero que salgan de este video con miedo paralizante, sino con un miedo santo que los mueva a la acción, que es completamente distinto. El miedo que paraliza viene del enemigo. El temor de Dios que nos mueve a la conversión viene del Espíritu Santo. Jesucristo mismo, cuando fue tentado en el desierto durante 40 días, no huyó del enemigo con pánico. Lo enfrentó con la palabra de Dios, con ayuno, con oración, con una autoridad que nacía de su comunión perfecta con el Padre. Y ese es exactamente el modelo que nosotros como hijos de Dios tenemos disponible hoy mismo, en este instante, sin necesidad de rituales extraños ni de fórmulas mágicas. Los sacramentos, hijos míos, son literalmente más poderosos que cualquier maldición, que cualquier amarre, que cualquier puerta que hayamos abierto en el pasado. No hay comparación posible. El problema nunca ha sido que el mal sea más fuerte que Dios. El problema es que muchas veces no usamos las armas que Dios ya nos dio. Permítanme contarles otro caso que el propio P. Morth relató en varias entrevistas hacia el final de su vida, porque ilustra perfectamente cómo opera este patrón de elección no aleatoria del que estamos hablando hoy. Se trataba de un hombre profesional, exitoso, católico de nacimiento, pero alejado de la práctica sacramental durante casi 20 años. No practicaba ocultismo de manera directa, no consultaba tarot, no había hecho pactos conscientes con nadie, pero vivía en un estado constante de resentimiento hacia su padre, que lo había abandonado en su infancia. Y ese resentimiento se había convertido con los años en un odio silencioso que él mismo no reconocía como pecado grave, porque no le hacía daño a nadie más que a él mismo. Además, por presión social y curiosidad, había comenzado a practicar yoga en un centro que combinaba posturas físicas con meditación de corte claramente esotérico, invocando energías y guías espirituales que nada tenían que ver con el catolicismo. Cuando finalmente acudió a un sacerdote después de meses de opresión nocturna, de una sensación de peso físico sobre su pecho al despertar, de un miedo irracional a entrar en su propia habitación después de cierta hora, el sacerdote identificó exactamente estas dos puertas, el resentimiento profundo no confesado y la práctica espiritual sincretista que había abierto sin darse cuenta. El proceso de liberación de este hombre no incluyó rituales espectaculares. Incluyó, en cambio, una confesión larga y sincera,
la renuncia explícita a toda práctica esotérica en la que había participado, la reconciliación interior con la figura de su padre a través del perdón, la comunión frecuente y la incorporación del rosario diario en su vida. Meses después, según el testimonio del propio sacerdote, el hombre reportó una paz que no había sentido en años. Quiero que noten algo importante en este caso. No hubo un exorcismo mayor. La inmensa mayoría de los casos que llegan a un sacerdote con este tipo de opresión no requieren un exorcismo solemne, que es un rito extraordinario reservado para casos de posesión plenamente confirmada por la Iglesia con la autorización expresa del obispo. La mayoría de los casos, y esto lo repetía constantemente el P. Amort, para tranquilizar a quienes acudían a él con pánico, se resuelven a través de lo que se llama liberación pastoral, confesión sincera, renuncia explícita a las puertas abiertas, vida sacramental regular y oración de liberación hecha con fe. El exorcismo formal es la excepción, no la regla. Pero para llegar a esa liberación, primero hay que identificar con honestidad qué puertas están abiertas en nuestra vida. Y eso, hijos míos, requiere un examen de conciencia profundo, no superficial. Déjenme preguntarles algo directamente, y quiero que se lo pregunten ustedes mismos, en silencio, mientras me escuchan. ¿Hay alguna práctica en tu vida ahora mismo que sabes en el fondo de tu corazón que no está alineada con tu fe católica, pero que sigues justificando porque no le hace daño a nadie, o porque es solo relajación, o porque todo el mundo lo hace? ¿Guardas un rencor que llevas cargando desde hace años, tal vez décadas, y que nunca has llevado al confesionario con la intención real de soltarlo? ¿Hay algo en la historia de tu familia, algún secreto, alguna práctica de generaciones pasadas que nunca ha sido puesto ante Dios de manera explícita? No te pido que me respondas a mí, te pido que se lo respondas a Dios esta misma noche de rodillas con sinceridad. Ahora bien, hablemos de las herramientas concretas, porque de nada sirve identificar el problema si no ofrecemos el remedio. Y la Iglesia, en su sabiduría de 2000 años, nos ha dado remedios extraordinariamente poderosos que muchos católicos hoy tienen a su alcance y, sin embargo, no usan con la frecuencia que deberían. La primera y más poderosa de todas las armas espirituales es la confesión sacramental. No la confesión hecha por rutina con la misma lista de pecados repetida mes tras mes sin verdadero examen, sino la confesión sincera, profunda, que nombra las cosas por su nombre, que incluye la renuncia explícita a cualquier práctica ocultista, cualquier consulta a curanderos, cualquier participación en rituales esotéricos, cualquier rencor sostenido. El Padre Amor decía algo que quiero repetir palabra por palabra porque lo dijo con una convicción absoluta. El demonio le teme más a una buena confesión que a 1000 exorcismos improvisados. Piensen en esa frase. No dijo que la confesión ayuda. Dijo que el enemigo le teme. Le teme porque en la confesión sacramental ocurre algo que ningún ritual humano puede replicar. Dios mismo, a través del sacerdote, borra el pecado y cierra la puerta que ese pecado había abierto. La segunda herramienta es la Eucaristía recibida en gracia de Dios, no como costumbre social del domingo, sino como el encuentro real con el cuerpo y la sangre de Cristo. San Juan nos recuerda que el que come su carne y bebe su sangre permanece en él. Esa permanencia, esa unión íntima con Cristo, es literalmente la protección más grande que un ser humano puede tener contra cualquier ataque espiritual. Por eso el enemigo trabaja tan intensamente para que los católicos se alejen de la comunión frecuente o para que comulguen sin haberse confesado antes cuando cargan pecado grave, porque sabe exactamente el poder que esa unión representa. La tercera herramienta es el Santo Rosario rezado con constancia diaria, no como una obligación mecánica, sino como una conversación íntima con la Madre de Dios. Los papas a lo largo de la historia han hablado del rosario como un arma espiritual poderosísima,
precisamente porque nos une a María, que la Escritura llama la que aplasta la cabeza de la serpiente. El propio Amort, en innumerables entrevistas, dijo que recomendaba el rosario diario a absolutamente todos sus pacientes de liberación, sin excepción, como parte fundamental del proceso. La cuarta herramienta son los sacramentales: el agua bendita, la medalla de San Benito, el escapulario del Carmen, el crucifijo bendecido colocado en la entrada del hogar. Aquí quiero hacer una advertencia importante, porque he visto a muchos católicos convertir estos sacramentales en amuletos mágicos, como si el simple objeto tuviera poder por sí mismo, independiente de la fe y la gracia de Dios. Eso es un error grave y una forma sutil de superstición que contradice el verdadero sentido de estos objetos. El agua bendita no funciona como un talismán. Funciona porque a través de la bendición de la Iglesia se convierte en un signo eficaz que nos conecta con la gracia de Dios cuando la usamos con fe verdadera, no con miedo supersticioso. Úsenla en su hogar. Hagan la señal de la cruz con ella al entrar y salir. Bendíganse con ella. Antes de dormir, pero háganlo siempre acompañado de una oración consciente, nunca un ritual mecánico vacío de fe. La quinta herramienta, y esta es quizás la más olvidada en nuestros tiempos, es el ayuno. Jesucristo mismo enseñó a sus discípulos que hay un tipo de espíritu que solo sale con oración y ayuno. No es casualidad que esta enseñanza aparezca precisamente en el contexto de un caso de posesión que los discípulos no habían logrado resolver. El ayuno no es un capricho de piedad antigua. Es una disciplina espiritual que fortalece nuestra voluntad, que nos aparta de los apegos materiales y que, según la experiencia de la Iglesia a lo largo de los siglos, potencia extraordinariamente la eficacia de nuestra oración de liberación. La sexta herramienta es la oración a San Miguel Arcángel, la oración que el propio Papa León Xi compuso después de una experiencia mística que lo dejó profundamente impactado y que recomendó rezar diariamente a toda la Iglesia. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímalo, Dios. Pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Recen esta oración cada noche antes de dormir, hijos míos, como parte de su rutina espiritual junto con sus hijos en familia. Es una de las armas más efectivas y menos usadas por los católicos de hoy. Quiero detenerme un momento para hablarles del cuidado de los más jóvenes en sus familias. Porque esta puerta de la que hablamos, la del ocultismo disfrazado de entretenimiento, ataca especialmente a los adolescentes y jóvenes adultos. Las redes sociales están llenas hoy de contenido que normaliza la lectura del tarot, la consulta de horóscopos diarios como si fuera información científica confiable, videos de limpias energéticas presentadas como bienestar mental, sin ninguna conexión con lo espiritual que realmente representan. Muchos padres, sin saberlo, permiten que sus hijos consuman este tipo de contenido pensando que es simple entretenimiento juvenil, sin darse cuenta de que están formando en ellos desde una edad temprana una apertura hacia prácticas que la Iglesia siempre ha señalado como peligrosas. Hablen con sus hijos, no con miedo, no con gritos, no con prohibiciones vacías que solo generan más curiosidad. Hablen con ellos con la verdad, explicándoles por qué la Iglesia enseña esto, mostrándoles el amor de un Dios que quiere protegerlos, no la imagen de una religión que solo prohíbe por prohibir. Volvamos ahora a la pregunta central de este mensaje. ¿Por qué el demonio elige a quien elige? ¿Y por qué digo que no es al azar? Porque la teología católica, desde los primeros padres de la Iglesia hasta los exorcistas contemporáneos, ha sostenido siempre el mismo principio. El mal no tiene poder creador. No puede generar nada de la nada. Solo puede aprovechar lo que ya existe, distorsionarlo,
explotarlo. San Agustín explicaba que el mal no es una sustancia en sí misma, sino una ausencia, una privación del bien. Por eso el demonio necesita, literalmente necesita un punto de apoyo dentro de la vida de la persona para poder operar con mayor libertad. Ese punto de apoyo son las puertas que hemos repasado hoy. El pecado no confesado, el rencor sostenido, la práctica ocultista, el orgullo espiritual, la herencia generacional no sanada. Esto no significa, y quiero ser absolutamente claro en esto, que toda enfermedad, toda dificultad, todo sufrimiento en la vida de una persona tenga origen demoníaco. Sería un error gravísimo, y el propio Amors lo advertía constantemente, caer en lo que él llamaba diabolismo exagerado, es decir, atribuir al demonio cosas que simplemente son parte de la condición humana caída, enfermedades naturales, problemas psicológicos que requieren tratamiento médico serio, dificultades normales de la vida. Un buen exorcista, decía Amorth, primero descarta causas médicas y psicológicas antes de considerar siquiera la posibilidad de una influencia demoníaca. No todo malestar es un ataque espiritual, pero tampoco debemos caer en el error opuesto que es el más común hoy en nuestra sociedad secularizada: negar por completo la realidad del mal personal, como si él fuera solo un símbolo literario, una figura medieval sin relevancia real para nuestra vida moderna. El catecismo de la Iglesia Católica es tajante en este punto. Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se esconde una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia les precipita en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán, o la Iglesia enseña que este fue en un principio un ángel bueno creado por Dios. Él y los demás demonios fueron ciertamente creados por Dios, buenos por naturaleza, pero ellos mismos se hicieron malos por su propia culpa. No es una metáfora, hijos míos. Es una enseñanza constante de la fe católica sostenida durante 2,000 años, confirmada por el testimonio de innumerables santos y por la experiencia pastoral de miles de sacerdotes en todo el mundo. Quiero compartirles ahora algo que me parece fundamental para cerrar este mensaje de la manera correcta, porque no quiero que se queden con la sensación de que estamos indefensos frente a un enemigo poderoso. Todo lo contrario, la victoria ya fue ganada. Cristo en la cruz derrotó de manera definitiva y total al poder del mal. El Apocalipsis nos habla de esa victoria con imágenes poderosísimas. El dragón fue vencido, arrojado fuera. No estamos esperando una batalla cuyo resultado es incierto. Estamos viviendo las consecuencias de una batalla ya ganada. Y nuestra tarea como hijos de la Iglesia es apropiarnos de esa victoria en nuestra vida cotidiana, a través de los sacramentos, la oración y una vida de gracia constante. Por eso, cuando identifiquen una puerta abierta en su vida, no caigan en la desesperación. ¿Caigan de rodillas? Sí, pero con esperanza, no con pánico. La misericordia de Dios es infinitamente más grande que cualquier pecado, cualquier práctica ocultista, cualquier rencor guardado durante décadas. No hay puerta que la gracia de Dios no pueda cerrar. No hay maldición generacional que la sangre de Cristo no pueda romper. No hay atadura que el poder de la confesión sacramental no pueda desatar. Los santos padres de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo ya enfrentaban este mismo desafío, y sus enseñanzas siguen siendo sorprendentemente actuales. San Juan Crisóstomo, en sus homilías a los fieles de Antioquía, advertía contra los cristianos que aún bautizados seguían recurriendo a divinos y encantadores en momentos de necesidad, como si el bautismo no hubiera cambiado realmente nada en su manera de enfrentar el sufrimiento. Les decía, con una dureza pastoral que hoy sorprendería a muchos, que era mejor morir de hambre confiando en Dios que sanar el cuerpo a través de prácticas que comprometían el alma. San Cipriano de Cartago, por su parte,
Enseñaba que el bautismo nos incorpora a Cristo de tal manera que cualquier regreso a las prácticas paganas de adivinación constituía una traición grave a esa nueva identidad recibida. Esta enseñanza no nació con el padre Amorth ni con los exorcistas modernos. Es una corriente ininterrumpida que atraviesa toda la historia de la Iglesia, desde los primeros mártires hasta nuestros días, y que responde siempre a la misma realidad espiritual constante. El mal existe, busca puntos de entrada, y la fe católica, vivida con seriedad, es la defensa más segura contra él. Pensemos también en la figura de Job, ese hombre justo que la Escritura nos presenta como alguien íntegro y temeroso de Dios y a quien, sin embargo, Dios permitió que fuera probado de manera durísima. Es importante notar algo que muchas veces se pasa por alto en esa lectura. El adversario no pudo tocar a Job sin permiso explícito de Dios, y ese permiso tuvo límites clarísimos que el enemigo no pudo sobrepasar. Esto nos enseña una verdad consoladora en medio de todo lo que hemos hablado hoy. El enemigo, por más puertas que encuentre abiertas, jamás tiene poder absoluto sobre nosotros. Su capacidad de acción está siempre limitada por la soberanía de Dios, que permite ciertas pruebas con un propósito que muchas veces no entendemos en el momento, pero que siempre busca, en última instancia, nuestro bien mayor y nuestro crecimiento en la fe. Quiero también dedicar un momento a hablarles de la importancia de la dirección espiritual constante, algo que lamentablemente se ha perdido en muchas parroquias modernas por falta de tiempo de sacerdotes disponibles o simplemente porque los fieles ya no lo buscan como se buscaba antes. Tener un confesor habitual, alguien que conozca tu camino espiritual a lo largo del tiempo y no solo de manera esporádica, es una de las mejores protecciones que puedes tener contra el engaño espiritual. El enemigo trabaja mejor en el aislamiento, en el secreto, en la persona que enfrenta sus batallas espirituales completamente sola, sin someter sus experiencias al discernimiento de la Iglesia. Por eso, si no tienen un confesor habitual, les animo a buscarlo esta misma semana. No tiene que ser un especialista en liberación ni un exorcista formal. Basta con un sacerdote fiel a la doctrina de la Iglesia, dispuesto a acompañarlos con regularidad. Es importante también que hablemos del papel de la comunidad cristiana en todo este proceso de protección espiritual. Muchos de los casos que Amorth documentó en sus décadas de ministerio compartían un elemento común: personas que vivían su fe de manera completamente aislada, sin comunidad, sin grupo de oración, sin nadie que pudiera notar los cambios sutiles en su comportamiento o acompañarlas en los momentos de mayor vulnerabilidad espiritual. La Iglesia nunca fue pensada como una colección de individuos que buscan su salvación en solitario. Fuimos llamados a vivir la fe en comunidad, apoyándonos unos a otros, orando los unos por los otros, corrigiéndonos fraternalmente cuando sea necesario. Si no perteneces actualmente a ningún grupo de oración, a ninguna comunidad parroquial activa, este es el momento de buscar una. No solo por el beneficio espiritual evidente, sino porque, como hemos visto hoy, el aislamiento es precisamente una de las condiciones que el enemigo aprovecha con mayor facilidad. Quiero pedirles algo muy concreto antes de terminar. Esta misma semana hagan 3 cosas. Primero, examinen honestamente su vida y la de su familia, buscando las puertas de las que hemos hablado hoy. Prácticas ocultistas, presentes o pasadas, rencores no perdonados, historia familiar sin sanar. Segundo, acudan a la confesión no de manera superficial, sino con la intención real de renunciar explícitamente a cualquier puerta que identifiquen. Tercero, incorporen desde hoy mismo, sin excusas, el rosario diario y la oración a San Miguel Arcángel como parte fija de su vida espiritual junto con su familia, si es posible. Y si conocen a alguien que está en peligro espiritual en este momento, un familiar que consulta el tarot, un amigo que visita curanderos,
un hijo que practica prácticas esotéricas sin saber realmente qué hay detrás. No se queden callados por miedo a incomodar. El amor verdadero a veces incomoda. Hablen con esa persona con caridad. Compartan este mensaje con ella y, sobre todo, recen por ella con constancia. Muchas veces la conversión de un alma comienza precisamente con la oración silenciosa de alguien que la ama, mucho antes de que esa persona esté lista para escuchar cualquier palabra directa sobre el tema. No subestimen tampoco el poder de un ejemplo de vida coherente dentro de la propia familia. Muchas veces no logramos convencer a nuestros seres queridos con argumentos ni con advertencias repetidas, pero sí logramos moverlos con el tiempo al ver en nosotros una paz genuina, una alegría que no depende de las circunstancias, una fe vivida con constancia y sin hipocresía. Sean ustedes mismos, hijos míos, esa puerta abierta hacia el bien dentro de sus familias, así como el enemigo busca puertas hacia el mal. Recuerden también, hijos míos, que el enemigo trabaja con paciencia extrema, pero Dios trabaja con una paciencia todavía mayor, acompañada de un amor que nunca se cansa de esperar nuestro regreso. Por más tiempo que hayas estado alejado de los sacramentos, por más profunda que sea la puerta que hayas abierto en tu vida, la parábola del Hijo Pródigo nos enseña que el Padre está mirando el horizonte, esperando el momento de correr a nuestro encuentro. No dejes que el miedo, la vergüenza o el orgullo te impidan volver hoy mismo a los brazos abiertos de un Padre que nunca dejó de amarte, ni por un instante, ni siquiera en tu momento de mayor distancia de Él. Les invito a repetir esta oración conmigo, ya sea en voz alta, donde quiera que se encuentren, o en el silencio sagrado de su corazón. Señor Jesucristo, con profunda humildad reconozco que en algún momento de mi vida, tal vez por ignorancia, por debilidad o por dolor, he abierto puertas al enemigo a través del pecado, del resentimiento o de prácticas contrarias a nuestra fe católica. Hoy, en tu santo nombre, renuncio de manera consciente y explícita a toda forma de ocultismo, brujería, santería, tarot, ouija, horóscopos, reiki y a cualquier práctica o creencia que no provenga de la luz de tu iglesia. Renuncio también al veneno del rencor que haya podido albergar en mi alma, y te suplico la gracia de perdonar sincera y totalmente a quienes me han herido. Te ruego, Señor, que selles con tu preciosísima sangre cada grieta y cada puerta que haya sido abierta en mi vida y en la de mi familia, sanando también mis raíces hasta la tercera y cuarta generación. Cubre nuestro hogar con tu escudo de infinita misericordia. Envía al glorioso San Miguel Arcángel para defendernos en este combate espiritual. Y a ti, Santísima Virgen María, Madre nuestra, te pedimos que aplastes bajo tu manto inmaculado cualquier obra del enemigo en nuestras vidas. Amén. El compromiso de la fe. Mis queridos hermanos, les ruego que lleven esta enseñanza no solo en la mente, sino en lo más profundo del corazón, y sobre todo, hagan la vida a partir de hoy mismo. De muy poco nos sirve escuchar la verdad si no la transformamos en oración constante, si no acudimos al sacramento de la confesión, y si no hacemos un cambio real y sostenido en nuestra manera de vivir la fe cada día. Bendición final y despedida. Que Dios Todopoderoso derrame sobre ustedes y sus familias su gracia infinita. Que la Virgen María, Reina de los ángeles, los abrigue bajo su manto protector en esta jornada y siempre. Si este mensaje ha tocado su corazón y les ha traído luz, no olviden suscribirse a este canal y compartir el video con esa persona que saben que hoy lo necesita desesperadamente. Los esperamos la próxima semana para seguir profundizando juntos en la invaluable sabiduría del Padre Gabriele Amorth. Vayan en la paz de Cristo y que el Señor los custodie de todo mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Amén.